Lección 10 para jueves 1 de diciembre. La cosmovisión bíblica. Primera de Juan 5, 3 al 12 dice: Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué el apóstol Juan limita la vida eterna solo a quienes están en Cristo? La doctrina bíblica de la inmortalidad condicional del ser humano, en contraste con la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma, se hace explícita en 1 de Juan 5, 11 y 12. Para comprender el significado de este importante pasaje, debemos recordar que solo la deidad tiene inmortalidad, según 1 de Timoteo 6, 15 y 16, y es la única fuente de vida, según Salmo 36, 9, Colosenses 1, 15 al 17 y Hebreos 1, 2. Cuando el pecado entró en el mundo mediante la caída de Adán y de Eva, Génesis 3, ellos y todos sus descendientes, incluso nosotros, cayeron bajo la maldición de la muerte física y perdieron el don de la vida eterna. Pero nuestro Dios amante implementó el plan de salvación para que los seres humanos recuperaran la vida eterna, la vida que debió haber sido suya desde el principio. Como escribió Pablo en Efesios 1:4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El apóstol Pablo explica en Romanos 5, 12 al 21, que como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así por medio de un solo, Jesucristo, todos seres humanos tienen acceso al don gratuito de la vida eterna. Aquí Pablo hace una referencia inequívoca a un Adán literal que trajo el pecado y la muerte a este mundo. Nada tiene sentido en la Biblia sin un Adán literal que, por causa de la transgresión, trajo el pecado y la muerte a nuestro mundo. Por lo tanto, agrega el apóstol Juan en 1 de Juan 5, 11 y 12, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El panorama completo se vuelve más claro a la luz de las declaraciones de Jesús, que en Juan 6:40 dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Y Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto significa que la vida eterna es un don de Dios que recibimos por medio de Cristo, que se consigue en el presente, pero se disfruta plenamente solo después de la resurrección final de los justos. La conclusión es muy sencilla. Sí, se concede vida eterna solo a los que están en Cristo. Los que no están en Él no tienen vida eterna. En cambio, la teoría de la inmortalidad natural del alma adjudica vida eterna en el paraíso o en el infierno a todos los seres humanos, incluso a los que no están en Cristo. Por más que esta enseñanza sea popular, no es bíblica. Del libro La fe por la cual vivo, página 189, dice: para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, no gustará muerte para siempre. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo y con Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón tienen vida eterna, pero el Espíritu es como Cristo mora en nosotros y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. Y del libro La maravillosa gracia de Dios, página 103, dice: nadie menos santo que el unigénito del Padre podría haber ofrecido un sacrificio que fuera eficaz para limpiar a todos los que acepten al Salvador como a su expiación, aun a los más pecadores y degradados, y se hagan obedientes a la ley del cielo. Nada menos que eso podía haber restaurado al hombre al favor de Dios. Cristo dio su vida para hacer posible que el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios. Es el poder de su gracia el que une a los hombres en obediencia a la verdad. Para el corazón que llega a purificarse, todo cambia. Al sujetar los pensamientos y deseos a la voluntad de Cristo, el Espíritu de Dios produce nuestra vida en el hombre y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios. Hombres y mujeres débiles y errantes demuestran al mundo que el poder redentor de la gracia puede desarrollar el carácter deficiente en forma simétrica para hacerle llevar abundantes frutos. Que Dios les bendiga.